chat. Ya tenemos ya 20 participantes, 20 personas conectadas. Si gusta, podemos dar un minutito. Si vemos que nadie más se conecta, entonces iniciamos de manera oficial. Vamos a dar un minuto para ver si se conectan más compañeros y si no, pues sobre la marcha que se vayan incorporando. Ok, bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Es un honor tenerles por acá. Mi nombre es Fabián Jiménez. Yo soy el director del Centro de Innovación Agropecuario Los Diamantes del INTA en Costa Rica. Y estamos acá para llevar a cabo el primer webinar de un proyecto consensuado con Fontagro que tiene como título Desarrollo de una red regional de mejoramiento genético en América Latina y el Caribe para fomentar una agricultura resiliente y nutritiva. Este proyecto, como les mencionaba, es financiado por el BID a través de Fontagro y ejecutado por los centros de investigación, el DICTA de Honduras. Tenemos bastantes compañeros de Honduras conectados, el INTA de Costa Rica, el IDIAP de Panamá, el INIA de Perú y en colaboración con la Universidad de Florida de los Estados Unidos de América. Entonces, me corresponde como líder del proyecto hacer la apertura de este primer webinar y presentarles a nuestro expositor, el conferencista, el doctor Federico Díaz. Voy a hacer una breve reseña del doctor Federico. El doctor Federico es biólogo con una maestría en mejoramiento genético de plantas, doctorado en ciencias e ingenierías biológicas de la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú. Está haciendo un postdoctorado en mejoramiento genético de plantas y nuevos cultivos de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, donde trabaja actualmente en la adaptación de camote a condiciones nórdicas. Todo un desafío y una gran tarea. Además, el doctor Díaz se incorporó en el 2005 al Centro Internacional de la Papa, al programa de mejoramiento genético de camote como tesista de maestría. Luego continuó laborando hasta el 2024 como investigador asociado. A lo largo de su trayectoria estuvo involucrado directamente en el desarrollo de poblaciones mejoradas para la generación de nuevas variedades en diferentes regiones del mundo mediante la distribución de clones avanzados y semilla sexual. Así también ha colaborado estrechamente con países de Centroamérica en la introducción de clones y liberación de variedades. Su experiencia también incluye el cultivo in vitro de camote, así como el manejo y análisis de germoplasma de camote y selección de materiales promisorios para el mejoramiento genético. Además, estuvo involucrado en el desarrollo de procedimientos para optimizar el mejoramiento de camote para múltiples caracteres. Y finalmente, el doctor Díaz se destaca por sus cualidades en equipos interdisciplinarios, su pensamiento crítico y su capacidad para coordinar colaboraciones exitosas con diferentes instituciones y socios estratégicos. Dicho esto, esta conferencia forma parte del primer webinar informativo de una serie de 4 encuentros organizados como parte del proyecto anteriormente mencionado a lo largo de esta serie que se llevará a cabo todos los viernes a partir de este viernes 24 hasta el viernes 14 de noviembre del 2025. Se abordarán temas claves relacionados con el mejoramiento genético del cultivo del camote y sus aplicaciones en distintos contextos agroproductivos de la región. Es para mí un honor
hacer esta introducción y esta reseña del doctor Federico Díaz, que será nuestro panelista. La dinámica que vamos a tener es un espacio para que el doctor, como bien lo mencionaba, este es el primero de 4 webinars que vamos a tener en el rubro del mejoramiento genético de camote, haga su exposición, su presentación, y al final abriremos un espacio para preguntas, consultas, dudas y tener la oportunidad de interactuar. Nuevamente agradezco infinitamente a todos los que están conectados y esperamos que sea de mucho provecho. Muchísimas gracias y éxitos. Adelante, doctor. Eh, Muchas gracias, señor Fabián, por su presentación. Muy amable de su parte, también por la invitación en este espacio. Eh, Estamos muy honrados de poder participar en estas sesiones y hablar un poco de nuestra experiencia a lo largo de estos años eh, con el cultivo de camote. Como lo mencionó el ingeniero Fabián, parte de nuestro aprendizaje fue en los últimos años en el Centro Internacional de la Papa, a quien le debemos la experiencia, el conocimiento adquirido y muchísima experiencia en el cultivo. Sin embargo, estamos aprendiendo con nuevos retos en el cultivo y quisiéramos compartir en esta primera sesión y en las que vienen parte de esta experiencia que pueda servir en tener una idea un poco más a detalle acerca del mejoramiento y el cultivo de camote. Entonces, voy a empezar eh, con la presentación. Me avisan en cuanto puedan verlo, por favor. Lo estamos viendo, doctor. Nada más sería ponerla en modo presentación para Ah, ok, ver la diapositiva que corresponde. perfecto, Excelente, ahí estamos. perfecto. Ok, como les decía, estimado participantes, es un gusto poder transmitir esta primera presentación. Voy a hablarles un poco acerca de la introducción al mejoramiento genético de camote, como unos principios básicos, acerca del cultivo, la importancia del cultivo. Siempre es importante mencionar parte de la botánica de la planta, un poco de su origen, evolución, para ir un poco a los principios o a las consideraciones que habría que tener para iniciar en un trabajo de mejoramiento de este cultivo. Eh, Siempre, creo que como en todos los cultivos y siempre los que estamos involucrados en este mundo, los que tenemos la fortuna de trabajar en el desarrollo y mejoramiento de alguna especie, algún cultivo que tiene un interés y una utilidad a nosotros mismos, eh, como humanos, en nuestra vida diaria, en nuestra subsistencia, ¿verdad? Desde los primeros cultivos que hemos ido domesticando y aprendiendo a usar y dependiendo de ellos pues para nuestra evolución y nuestra existencia. El camote es uno de estos cultivos eh, milenario de su domesticación hasta el día de hoy, que empezamos a conocer un poquito más en los últimos años y nos damos cuenta que realmente es un cultivo que tendría gran importancia, así como los otros, en la vida del hombre, ¿no? Y en el tema de la nutrición. La parte que, digamos, corresponde mencionar es justamente eh, la parte de la planta que utilizamos en mayor medida, que son las raíces reservantes, ¿no? Que es la parte que consumimos, ¿no? Y aquí pues tenemos unas grandes bondades, ¿no? Porque aquí tenemos, esta es una fuente pues grandiosa de nutrientes, ¿no? Como energía, como vitaminas, antioxidantes, y es considerado en muchos lugares como un superalimento, un alimento saludable. Una raíz que por su contenido de fibra inclusive es considerado hipoglucémico
Y a diferencia, por ejemplo, si usted se come una papa versus un camote, los picos de glucosa se va a disparar al consumir la papa, más no consumiendo camote, por citar un ejemplo concreto de los beneficios que tiene esta raíz en la alimentación humana y por los diferentes moléculas o metabolitos secundarios que tienen además que le dan diferentes tonalidades a la carne, como vamos a ir hablando a lo largo de estas sesiones. Esto le confieren a la vez otras propiedades extraordinarias en el tema de salud, ya que estos son antioxidantes o provitamina, ¿verdad? El característico anaranjado, por ejemplo, sabemos que es debido a los carotenoides y dentro de ellos, pues el beta-caroteno, que es la provitamina A, que esta se convierte fácilmente en vitamina A y que tiene una serie de efectos grandiosos en el organismo, ¿no? En general, y además de las otras moléculas que suman como antioxidantes en la célula y que son de gran beneficio, digamos, a la salud humana, ¿no? Ahora, además, en los últimos años se hacen muchos estudios de otros componentes que tiene el camote en otras partes de la planta, como en las hojas. Se vienen estudiando una serie de compuestos de otros metabolitos secundarios que tienen con altas capacidades antioxidantes, inclusive comparadas y superan algunos de los test que consumimos justamente por estas propiedades. Estudios muy interesantes que se han sido publicadas en journals muy prestigiosas acerca de estos eh, propiedades que tiene el cultivo. Pero además también, nos vamos yendo a otras partes de la planta, este es un cultivo que además es uno de los pocos que tiene un alto contenido de proteína a nivel de hojas. Y esto le da otro valor adicional al cultivo que no se conocía o no se usaba, pero tradicionalmente los agricultores, por ejemplo, voy a mencionar el caso de Perú, la hoja o la parte vegetativa del camote es muy apreciado para alimentación animal, ¿no? Y ya estudios recientes, investigaciones, empiezan a ver efectivamente a la hoja o al follaje de camote como un alimento potencial para alimentación animal. Tradicionalmente en el Perú ya se usaba y se apreciaba mucho para alimentación ganadera. ¿Y por qué? Porque el ganadero es muy inteligente. Esas personas a lo largo de los años se dieron cuenta qué tipo de alimentación pueden dar un efecto positivo y la hoja, el follaje de camote incrementa la producción de leche. Por eso estudios que los consideran como una parte de la planta que es lactogénico por sus bondades en incremento de la leche. En resumen, pudiera seguir citando todas las bondades o los beneficios que tiene el cultivo de camote, de la raíz reservante y parte de la planta, como menciono, a través de otras propiedades bioactivas o por el contenido de proteína que puede llegar hasta el 30% en base seca. Y esto es bastante para la hoja de un cultivo. Si nos ponemos a comparar otros cultivos que puedan tener estos niveles de proteína, vamos a encontrar que son muy pocos y que podríamos usar. Y además vamos a ir viendo que este cultivo tiene la capacidad de producir una biomasa muy grande, ¿no? Que podría permitir dar otro uso a esta parte vegetativa que ha sido subutilizada de la hoja de camote. Que además también en algunos lugares incluso se utiliza en la alimentación. Eh, en África, en algunos países de Asia también se consume la hoja porque al mismo tiempo son ricas como fuentes de hierro, de minerales y como proteínas que estamos mencionando, ¿no? Entonces, eh, esto parte digamos, de recientes estudios. Yo recuerdo que en Perú el camote hace unas décadas era un cultivo que no era muy apreciado, pero en las zonas más alejadas, más aledañas, se consumía de manera tradicional, pero digamos a nivel de las grandes ciudades no se le daba la importancia que tiene hoy en día. Y en el mundo el interés hacia este cultivo va creciendo, por eso la demanda digamos, de producirlo, inclusive en algunos lugares donde jamás se hubiera pensado cultivar, como son las condiciones nórdicas, que hay mucho interés en adaptar y en cultivar esta especie, ¿no? Bueno, entonces, eso nos permitirá la planta de camote rápidamente para describir un poco la morfología en una foto muy representativa de la flor, del tipo de hojas que pueden ser muy variadas y de la raíz. Muchas veces se confunde o se denomina tubérculo
a la parte comestible del camote, eh, pues sabemos que no es un tubérculo, sino es una raíz reservante, que muchas veces puede tener características de un tubérculo porque ésta puede emitir brotes o se le llama pseudotubérculos en algunas veces, pero esta es básicamente una raíz reservante, ¿no? El camote es una planta herbácea con una variabilidad muy grande en tamaño, color de tallo, forma de hoja, color de tallo, tanto así que existe también una industria, por llamarlo de esta manera, que se dedica a la selección de camotes con fines ornamentales, ¿no? Entonces se usa mucho en los Estados Unidos, parte del mejoramiento genético, por ejemplo, en Carolina del Norte se selecciona materiales con fines ornamentales, ¿no? Porque las flores son muy hermosas, como las pueden ver ustedes, y el tipo de planta, el color de planta en una maceta realmente es espectacular. Entonces, el camote, como planta herbácea, con inflorescencias que se distribuyen en racimos, con flores acampanadas y con un fruto que es básicamente una cápsula, donde podemos encontrar de una a dos semillas, y aquí realmente es una de las limitaciones que vamos a ir viendo si pensamos en un fruto que solo puede producir de una a cuatro semillas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esto de qué manera nos puede ser una ventaja o desventaja en el tema del mejoramiento genético. El genoma del camote cada vez más estudiado, más conocido. Bueno, ya sabíamos que es un hexaploide que tiene un juego de 15 cromosomas, 6 juegos de 15 cromosomas, perdón, haciendo un total de 90 cromosomas y en total del genoma con aproximadamente 2,9 gigabases en total como tamaño del genoma, que son las estimaciones más precisas que se tienen con los últimos estudios, ¿no? Y es un cultivo que vale la pena mencionar, es un cultivo ampliamente adaptado, con una adaptación muy grande, que se puede cultivar desde niveles muy bajos, desde el nivel del mar, hasta altitudes pasando los 2000 metros de altura, donde se tiene condiciones todavía un poco tropicales, subtropicales, climas templados, ¿no? Eh, Realmente el camote sorprende con su capacidad de adaptación a días largos, que ahora tengo la experiencia de poder verlo, a días largos, cómo se adapta, cómo puede compensar las temperaturas medias a bajas con la mayor actividad fotosintética y poder producir biomasa compensando con las mayor horas de luz. Este es otro tema, pero para describir la planta, tiene una característica única, con propiedades únicas dentro de una planta que puede ser aprovechada en temas de mejoramiento genético. Bien, aquí quiero mostrarles dos estudios muy concluyentes, por llamarlo de esta manera, acerca de la evolución del camote. Ha habido décadas atrás muchas propuestas de la evolución del camote, de los ancestros, o cómo es que se constituye el genoma del camote. A medida que sabemos que el conocimiento va avanzando, la biología molecular, los estudios de genómica han ido avanzando, ha permitido ir dilucidando mucho más acerca de la constitución del genoma del camote. Hoy en día tenemos ya casi claridad, podríamos decir, con estos estudios concluyentes. Y aquí cito a dos autores. eh, en un primer trabajo donde se hace pues un estudio en bases morfológicas, filogenéticas, genómicas, del origen de cómo es que se ha formado el camote que hoy en día conocemos. Por miles de años, sabemos hoy en día que los ancestros del camote vienen de una especie de diploides, que tuvimos luego una especie de tetraploides. Estas constituyeron tempranamente un genoma hexaploide y a partir de allí tenemos pues Hipomoea batatas, que es ahora con una carga genómica de los ancestros que hoy día se puede hacer la reconstrucción de toda la filogenia pasada, ¿no? Entonces, y cómo este camote que tenemos cultivado hoy en día está asociado a algunas otras especies que se descubrieron no hace mucho, como Hipomoea ecuatoriensis, es un camote muy particular, tetraploide, que hasta hace poco desconocido, pero con los estudios se encontró una gran cercanía con
el camote cultivado que hoy en día conocemos, ¿no? Y la epomoa trífida es un actor importante también en la contribución temprana hacia el genoma del camote, ¿no? Entonces podemos verlos en los estudios de filogenia nucleares y al nivel de cloroplastos del genoma del cloroplasto, de la información genética que hay en el cloroplasto, como se han hecho los estudios, y se llega pues a esta conclusión, ¿no? Que Pomoya batata está muy relacionada a esta especie ecuatoriensis tetraploide, y de esta manera se constituye el, el genoma muy complejo, muy variado, muy heterocigoto, por llamarlo así también, del camote que hoy en día cultivamos y consumimos, ¿no? Otro estudio recién publicado, de hecho hace 2 meses, ya un poco más, hicieron a partir de esta información previa, hicieron el ensamblaje de todo el genoma, digamos, de nivel cromosómico del camote, para el cual utilizaron esta variedad Tanzania. Esta variedad nosotros hemos utilizado mucho en SIP, como esto es una variedad de Uganda, un material de carne blanca, que inclusive se desarrolló una población versus la variedad Beauregard americana, donde se iniciaron los primeros estudios de mapeo genéticos. Han utilizado esta variedad para ver, pues, hacer el ensamblaje, ¿verdad? Del genoma. Y aquí se puede comprobar que también tenemos parte de Hipomoea ecuatoriensis, Hipomoea batatas, bueno, batatas tetraploides, y de esta manera se constituye el genoma del camote y que de alguna manera corrobora los estudios preliminares acerca del origen filogenético para la constitución de esta especie que tenemos hoy en día en cultivo, ¿no? Solo para dar una idea de la evolución del camote, que hoy en día es un poco mejor conocido que hace unos años atrás. Eh, Federico, tengo una pregunta, qué pena si te puedo interrumpir. sí, claro que sí. Mira, la primera es, ¿cómo es la flor del camote en cuanto a, es decir, la planta tiene flores completas, hay plantas macho y plantas hembra, ¿cómo es la polinización? Y la segunda es, en esas especies que muestras hay diferentes niveles de ploidía. ¿El camote presenta algunas características como apomixis o hay un bloqueo en la triploidía o cómo se formó un hexaploide cuando los niveles de ploidía son diferentes? ¿Se sabe algo Ah, de ok. eso? Ok, perfecto. Le puedo responder rápidamente porque en las siguientes diapositivas y hablar un poco más de la parte de la biología floral. Pero para responderle, ¿no? Ahora, usted sabe, gran parte de los cromosomas, porque muchas de las especies, y camote no es la excepción, bueno, existe la no reducción, gametos no reducidos, ¿no? Y de esa manera se van formando, porque inicialmente, si usted ve unas publicaciones un poco atrás, decíamos que se formaba un triploide y había una duplicación espontánea y formábamos los hexaploides, ¿no? Hoy en día se conoce más que no es las duplicaciones espontáneas, sino más bien por la presencia de gametos no reducidos que nos da las posibilidades de tener estas ploidías diferentes, ¿no? En la descendencia. Ahora, dentro de Pomea batatas, tenemos hoy en día cultivada hexaploide, pero por supuesto tenemos entre las otras especies tetraploides, diploides, ¿verdad? En muchas otras especies del género Hipomoea, ¿no? Pero esta es una línea directa para la evolución, para llegar al camote cultivado que tenemos hoy en día, ¿no? Ahora, Perfecto, excelente. Y en esa reducción, ¿sabe usted de pronto si es primera reducción o segunda reducción? ex- Porque eso ex- implicaría de pronto en la recombinación que viene de los padres y sería pues una ventaja que se puede usar en el cultivo. ya sí, bueno, este es un estudio a través del tiempo exacto y de toda la filogenia, pero fíjese que hasta el momento el mejoramiento no hemos podido observar, por ejemplo, y obviamente también nunca estamos, digamos, evaluando la ploidía de toda la progenie que obtenemos, ¿no? El mejoramiento. Y nunca hemos hecho un estudio ahora, en los últimos años por lo menos, donde en el tiempo que yo he trabajado de cerca con el cultivo, nos hemos centrado a observar, por ejemplo, la presencia de gametos no reducidos, como sí se utiliza en papa para producir los dobles haploides, sino como estrategia de mejoramiento. Pero en camote no lo hemos usado, para serle honesto, ¿no? Pero sería interesante si sería una estrategia o podría ser útil en mejoramiento genético abordar esta parte, ¿no? Al detalle, por ejemplo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y seguimos, le respondo a la pregunta más adelante. Entonces, la siguiente pregunta acerca de la flor.
Eh, bueno, este es un poco para ver la diversidad. En otro estudio, ¿no? Sabemos que el camote evolucionó de Centroamérica y tenemos las especies silvestres relacionadas, pero todas ellas, a excepción de trífida, ninguna de ellas produce raíz reservante, solo pomoea batatas, y los niveles de ploidía son muy variables en todas ellas, ¿no? Entonces, la diversidad que más nos interesa en el camote y donde está, digamos, las bondades y las propiedades extraordinarias como cultivo es justamente en el color de raíz. Y cada uno de los colores, como mencionábamos, está asociados a los diferentes metabolitos secundarios que se producen, desde los carotenos hasta las antocianinas, que le dan las tonalidades diferentes, las características y propiedades diferentes, ¿verdad? En el uso del cultivo. Eh, el camote tempranamente, decimos tempranamente porque ya en las culturas preincas, ya en el Perú tenemos evidencia del cultivo de camote, porque tenemos cerámicos ya del cultivo de camote muy temprano aquí en el Perú. Por eso consideramos Perú y Ecuador como un segundo centro de evolución. Y además ahora, cuando se habla de Hipomoea ecuatoriensis, todavía soporta mucho más, ¿no? Entonces la diversidad se mueve en este sentido, hacia abajo, pero también hay otra zona lejos de las Américas, Papua Nueva Guinea, que se considera también un gran centro de diversidad, pero esto ya sabemos que es un poco a posteriori, ¿no? Un poco posterior a la evolución y a la, digamos, a la expansión del cultivo temprano, como que sea desde Centroamérica hacia Sudamérica, principalmente entre Ecuador y Perú, ¿no? Muy bien. Eh, y aquí mencionamos algunas consideraciones para el mejoramiento genético, ir hablando un poco de la biología floral, ¿no? Acerca de qué es lo que tenemos como limitaciones y como ventajas, como hay en todo cultivo cuando hablamos de mejoramiento genético. Y en camote siempre hemos hablado que una de las limitaciones principales es la producción, la limitada producción de semilla sexual, ¿no? Porque hablábamos, podemos tener de una a cuatro semillas como máximo, ¿verdad? Eh, necesitamos hacer muchas polinizaciones para tener, por ejemplo, una cantidad de semilla eh, de interés para hacer un número de genotipos ideales para hacer unos experimentos, o cuando queremos hacer muchas combinaciones, etcétera, o cuando queremos generar semilla para hacer distribuciones, ¿no? Entonces, y siempre la producción de semilla es una limitación. Comparo con papa, en la que usted puede tener una valla hasta más de 1.000, hasta 2.000 semillas, ¿no? En camote tenemos esa limitación. Ahora, tenemos tipo de incompatibilidad, por supuesto, también en camote. Profítica y gametofítica, es como está reportado, pero siempre encontramos la manera en una diversidad tan grande de poder seleccionar materiales con mayor fertilidad y poder utilizarla dentro del programa de mejoramiento. Ahora, otro tema importante es la sincronía floral. Siempre necesitamos dos plantas en floración para hacer cruzamientos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar estrategias para tener los dos progenitores en floración para poder hacer la polinización, dependiendo si hacemos polinización controlada, cruzada, o si es que queremos hacer una polinización libre, ¿no? A través de los insectos. Pero la sincronía floral es fundamental y en la que tenemos que trabajar para poder garantizar pues la obtención de semilla, ¿no? Eh, y también la limitada ausencia de floración, como decía, muchas veces simplemente hay genotipos que no producen o producen muy pocas flores. Además de que podríamos tener flores con muy poca cantidad de polen o con polen estériles, ¿no? Entonces, esto limita mucho más, por ejemplo, la producción de semilla, ¿no? La limitada ausencia de floración. Entonces, tenemos que valernos de unas prácticas para inducir, tenemos que hacer la inducción de producción de flores, ¿no? Eh, y también sensibilidad ambiental, ¿no? De algunos progenitores, por ejemplo, temperatura, luz, que en algunos casos pueden acelerar, en otros casos inhibir la producción de flores. Por ejemplo, tenemos genotipos que, para citarles un ejemplo, en Perú teníamos en nuestra estación experimental que no podíamos conseguir flores, pero nos íbamos a zonas del trópico, a más de 40 grados de temperatura en el verano, y la planta producía flores
increíblemente grandes cantidades, ¿no? Y hay que jugar con la luz, temperatura, entonces todos esos detalles pueden representar una limitación en el mejoramiento genético, en la producción de semilla sexual, ¿no? Pero, sin embargo, durante los años ¿no? y las prácticas, el conocimiento, se han desarrollado pues algunas estrategias para mejorar ello, ¿no? Ahora, como ventaja de un cultivo siendo clonal, pues además el camote como hexaploide tiene una alta diversidad genética, una variabilidad tremenda, es de ciclo corto, de propagación clonal que nos permite la multiplicación rápida de un material, ¿verdad? Eh, Hay una cosa fundamental. Si alguien aquí ha trabajado haciendo hibridación con leguminosas, creo que puede decir viendo esta foto que esto es una manipulación muy fácil cuando se trabaja en la polinización de camote, ¿no? O en otras especies. Entonces, eso es una ventaja, por llamarlo de esta manera, ¿no? Y una vez que hemos logrado la inducción de floración de camote, esta va a producir flores de manera continua, pues durante varios meses la planta sigue creciendo y produciendo flores. Claro, hay picos, pero ya ahí se incluye pues el manejo ya de fertilización, de riegos, etcétera, otras labores para seguir manteniendo la capacidad de producción de flores, ¿no? Y aquí respondo, la planta es una flor hermafrodita, no hay plantas monoicas, bueno, no dioicas, es una planta hermafrodita, una flor perfecta, ¿no? Con una gran variación de la posición de anteras versus estigma. Todas las heterostilias que hemos podido ver en teoría, pues he tenido la oportunidad de poder verlos en camote. Las diferentes posiciones de pistilos y estambre. Y esto muchas veces también está asociado con la incapacidad de autopolinización en algunos casos. Y aquí hay un tema importante que aprovecho para mencionar. En el caso del camote, es considerada una alógama en cierto porcentaje y en cierto porcentaje autógama. Entonces, no es completamente una alógama, tampoco autógama. Hay genotipos que pues la autopolinización es muy fácil. Hay genotipos donde hay una gran autoincompatibilidad, ¿no? Y los cruzamientos ocurren de manera cruzada. Entonces, todas estas variantes existen en el cultivo. Entonces, tenemos que hacer una identificación, un conocimiento, tener un conocimiento, digamos, de la fertilidad de cada progenitor que quisiéramos utilizar o ingresar a un programa de mejoramiento, ¿no? Eh, Federico, qué pena. Ahí de pronto para profundizar un poquito más, qué pena que sí, pregunte tanto, pero es que esto es muy importante para ujú, mejoramiento. claro que El sí. polen se produce, ¿cómo es la parte del desarrollo de la parte masculina y femenina de la flor? Es decir, la flor abre y los estigmas ya están receptivos. Antes de que abra la flor, ya el estigma está receptivo. El polen se Excelente. puede guardar en una refrigeradora o no hay necesidad porque produce muchas flores. Claro, excelente pregunta. Mire, eh, había una parte de los cruzamientos al detalle, pero vamos a ir avanzando y no tener las expectativas y de pronto ir conversándolo. Esto es importante, ¿no? En el caso del camote, justamente, el polen es completamente diferente a los polen, por ejemplo, en maíz la producción de polen del camote tiene un mucílago y con el pistilo hay una adhesión, no está por el viento, por ejemplo, no puede haber polinización en camote, ¿no? Esta requiere de un vector, ¿no? Para hacer polinización o por las posiciones mismas de los órganos sexuales que pueden hacer autofertilización, autofecundación. Ahora, generalmente la apertura del camote o el tiempo de viabilidad de la flor, la fertilidad que hay en la flor de camote es muy corta. Y esto es importante y también es una limitación, el tiempo corto, como que en otras especies como papa podemos guardar el polen, ¿verdad? En camote no. Y necesitamos hacer la emasculación un día antes, porque podemos tener la maduración temprana y puede ocurrir autofertilización. Un día antes debemos hacer la emasculación para poder al día siguiente hacer los cruzamientos. Y esto, y en las horas de polinización, y aquí decía la sensibilidad ambiental de los progenitores, ¿no? En algunos genotipos, pues, pero siempre como regla general, muy temprano, son pocas horas en las cuales tenemos el pistilo receptivo y tenemos viabilidad y se puede tener un mayor éxito en la obtención de un cruzamiento exitoso, digamos, ¿no? Entonces, son detalles importantes por la naturaleza misma, ¿no?
de las flores. A partir de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, la flor simplemente pierde viabilidad, el pistilo deja de ser receptivo y el polen tampoco es viable. En algún momento hemos hecho algunos ensayos guardando la flor a baja temperatura y polinizando más tarde, pero la viabilidad va cayendo y va cayendo, ¿no? Entonces, eso nos dice que el tiempo digamos, de viabilidad para hacer cruzamiento, en el caso de camote, es bien restringido y son de pocas horas en las que tenemos que aprovechar, ¿no? Para responder un poco su pregunta del colega. Excelente, mil gracias. Muy bien. Entonces, algunas consideraciones. eh, pero que no, esto no es una ley universal porque siempre existen muchos programas de mejoramiento genético de camote en el mundo, muy exitosos, y un poco hablo dentro de las perspectivas, dentro de la experiencia que hemos hecho, el enfoque que hemos tenido dentro de SIP, ¿no? Y para ello aquí mencionamos algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que el mejoramiento tanto pues el rendimiento y la calidad siempre deben estar asociados. Obviamente eso es un principio general, ¿no? Además de incluir pues resistencia siempre a factores abióticos y bióticos, ¿no? Y menciono aquí el famoso SPVD, que es el complejo viral del camote, porque tal vez es el más importante en el camote, ¿no? Como causante digamos, de una enfermedad que puede menguar muchísimo el rendimiento. También hay otros, por ejemplo, algunos insectos como los gorgojos, lo hablaremos más adelante, ¿no? En las siguientes sesiones, pero el virus es mucho más importante, ¿no? Ahora, también, como una de las consideraciones, siempre pensamos en aumentar biomasa total, pero esto es relativo, depende a qué nos referimos con biomasa total. Follaje, doble propósito, solamente raíz, o ambos, por ejemplo, cuando hablamos de doble propósito, ¿no? Como lo mencionaba. Ahora, el índice de cosecha obviamente tiene como definición, ¿no? La comparación de rendimiento versus biomasa total, pero que rendimiento nos interesa, ¿no? Entonces, también es un poco relativo, dependiendo del enfoque o qué es lo que estemos buscando. Y el número de raíces comerciales, por supuesto, es importantísimo y esto no es lo mismo tener un índice de cosecha muy alto, pero donde la mayor parte de las raíces son no comerciales, entonces no tiene mucho sentido, ¿verdad? Siempre el rendimiento comercial es muy importante, ¿no? Por eso son aspectos que hay que tomar dentro de los objetivos, ¿no? Dentro de los parámetros que se tiene para hacer mejoramiento. Ahora, los rasgos nutricionales, ¿no? Como minerales o digamos metabolitos secundarios como beta-caroteno, antocianinas, ¿no? Ahora hay una variabilidad tremenda, obviamente hay una gran variación, ¿no? Y en algunos de estos, como por ejemplo los minerales, algunos de ellos, pues la interacción genotipo por ambiente es bajo, ¿no? Entonces la heredabilidad es alta y todos estos aspectos nos permite combinar, pues para hacer una mejor, digamos, una estrategia de mejoramiento de acuerdo a los objetivos que estamos buscando, ¿no? Eh, Aquí mencionamos en dos líneas algo, ¿no? Una gran parte de la revolución que se hizo, digamos, con el camote anaranjado y la provitamina A fue realmente en África, ¿no? Con este proyecto grande que duró muchos años en África, ¿no? Justamente se logró no, introducir completamente, pero el avance fue muy, muy grande, muy exitoso y todavía se sigue trabajando con la difusión de material anaranjado, ¿no? Materiales de mayor rendimiento, etcétera, ¿no? En esa parte de África. Lo menciono porque fue parte justamente de esta estrategia aprendida para poner en conocimiento y desarrollar materiales para esas condiciones, ¿no? Ahora, a raíz de esto, pues, casi en todos los programas de mejoramiento se han implementado las cruzas controladas, ¿no? Para desarrollar poblaciones y de estas generar nuevas variedades, ¿no? Eh, en sí se desarrolló algunas estrategias para mejorar, para cortar los ciclos, digamos, de selección y para optimizar el tiempo de generación de una población y la liberación de una variedad, así como una estrategia, utilizar pools genéticos para obtener una respuesta, digamos, a un incremento de un mayor vigor o heterosis en rendimiento y de esa manera poder generar poblaciones híbridas mejoradas y a partir de ellas seleccionar y obtener materiales candidatos para variedades, ¿no? Esta es unas consideraciones, unos aspectos que en base pues a la experiencia
y un poco la estrategia que se usaba en sí, ¿no? Eh, Así como otras consideraciones, es importantísimo partir de un punto clave en el mejoramiento de todo cultivo, que es el germoplasma disponible, ¿no? Esto es fundamental. Eh, Creo que estamos todos de acuerdo que el éxito de un programa de mejoramiento va a depender en gran parte, ¿no?, del germoplasma del cual se dispone, de la diversidad, de la variabilidad genética con la que se cuenta para iniciar mejoramiento genético. Entonces, en camote, como mencionábamos, la diversidad es muy grande. eh, tenemos pues miles de accesiones colectadas de todo el mundo, ¿no? La que tiene el centro el Banco de Germoplasma, perdón, del Centro Internacional de la Papa. Ellos custodian, pues, por no decir todo, gran parte de todo el germoplasma de camote que existe, ¿no? Entonces, aquí un poco hago una reseña, un resumen de cómo fue un punto de partida a partir de parte de ese germoplasma con un análisis preliminares, ¿no? Mediante la evaluación morfológica, molecular, para identificar materiales promisorios de acuerdo a los eh, orígenes genéticos, las asociaciones genéticas, y a partir de allí extraer pools genéticos y formar nuevas subpoblaciones y arrancar un programa de mejoramiento, ¿no? Entonces, inicialmente se estudiaron gran parte del germoplasma con los marcadores moleculares, por esos tiempos solo eran microsatélites. Solo eran, digo, no son importantes, han hecho una gran contribución, aunque ya no se usan, pero todavía se sigue usando inclusive. Permitieron hacer los primeros estudios y conocimientos para, a partir de ya extraer material genético, formar poblaciones un poco más homogéneas con características ya particulares de acuerdo al interés que se tenía inicialmente, materiales con alto contenido de beta-caroteno, ¿verdad? Rendimiento, precocidad, etcétera. Sacamos poblaciones e iniciamos, digamos, una estructura de mejoramiento en base al desarrollo de poblaciones y eh, cruzas entre poblaciones y desarrollo de poblaciones híbridas, ¿no? Eh, bueno, esta parte, digamos, nos lleva a la identificación de pools genéticos específicos, ¿no?, al establecimiento del germoplasma base para un programa de mejoramiento y finalmente a la selección de parentales y establecer todo un programa, digamos, de largo plazo. Y este es el esquema que se, que se diseñó, digamos, que se implementó, se trabajó y se pensaba, por lo menos hasta el momento, que es un programa que ha dado bastante éxito, por llamarlo así. Se han generado materiales muy interesantes. La estrategia permite mantener el material en el tiempo. eh, Sostenibilidad de material de poblaciones en el tiempo y desarrollar nuevas poblaciones. El principio es la siguiente: es la identificación de pools genéticos, como explicábamos anteriormente. Se hace los cruzamientos entre las dos poblaciones, pero a través de diseños factoriales para tener una primera población híbrida. En base a la evaluación de las mejores familias, se seleccionan los mejores parentales en cada población. Esta es una población y esta es otra población, y los mejores parentales se recombinan. Hay una recombinación intrapoblacional para llevar a una siguiente población mejorada dentro de cada una de ellas para generar en el futuro una siguiente población híbrida. Ahora, esto nos permite mantener la diversidad genética porque una de las estrategias principales es no perder variabilidad genética en las poblaciones. Hablamos solo de dos poblaciones. Estas fueron materiales naranjados con alto contenido de materia seca, materiales naranjados precoces con mejores formas, mejor calidad culinaria, industrial. Entonces, y así, y aquí podemos tener más poblaciones de material de carne blanca, poblaciones para alto contenido de antocianina, para resistencia a virus, etcétera, etcétera. Entonces, la sostenibilidad en el tiempo, la estabilidad de un programa de mejoramiento sostenible fue la estrategia en la cual se trabajó. Y esto, claro, implementar este sistema tomó, bueno, algunos años, y hoy en día se sigue esta estrategia de mejoramiento en el Centro Internacional de la Papa. A través de todo este ciclo: selección recurrente, formación de poblaciones híbridas y generación de clones promisorios para variedades.
Ahora, ¿de dónde salen las variedades? Las variedades obviamente pueden salir aquí, dentro de cada población es por selección, pero también de acá. Y más adelante mostraremos los datos, un poco datos reales, concretos de las poblaciones, la ganancia en heterosis en rendimiento, ¿no? En base fresca y base seca, ¿no? Y realmente la ventaja que tiene la estrategia. Entonces de aquí salen las variedades y de aquí también. Y estas son semillas que se han distribuido a lo largo de los últimos años a muchos países, donde ya se están pues lanzando variedades, han sacado materiales muy interesantes en diferentes regiones del mundo a partir de esta estrategia que nos ha permitido formar poblaciones y semilla para hacer distribución, digamos, a todo el mundo. Y esperamos que esto va a continuar en el centro, esta estrategia para incluir otras poblaciones, para otras características. Aquí se trabajó materiales para alto contenido de hierro, material para alto contenido de materia seca, materiales con bajo contenido de azúcares, materiales de ciclo corto, mayor precocidad, etcétera, etcétera. Se trabajó bajo este sistema y para generarse pues semilla sexual para hacer la distribución a todo el mundo, ¿no? Eh, como algo particular, describo brevemente para virus. Virus mencionaba que es el problema más grande, tal vez en camote, y aquí se sigue otra estrategia diferente. Se partió con poblaciones específicas, con un material que fue la fuente de resistencia y a partir de allí se ha trabajado en fijar los alelos para resistencia, que uno, los indicios dicen que son recesivos con una frecuencia muy baja en un hexaploide, es muy complicado poder apilar e identificar. Eh, Se ha avanzado algo, aún se está evaluando las nuevas familias, pero para serle honesto, hasta el día de hoy no he visto una variante en el mundo con resistencia completa al complejo viral del camote. Hay material tolerantes, aquí se han encontrado resistencia o para uno de los dos virus que forman esta enfermedad, que es el moteado plumoso o el virus del complejo del chlorotic stand. Entonces, se ha encontrado resistencia para uno de los dos virus, pero en complejo juntos se forma el complejo viral y el camote cae. Entonces, se trabaja, sin embargo, hay optimismo en que y también al mismo tiempo, aquí el germoplasma base se tiene que seguir investigando, buscando nuevas fuentes de resistencia en el germoplasma original. Es muy grande y hay que hacer un trabajo pues más minucioso, ¿verdad? Con las herramientas hoy en día, moleculares, etcétera, para poder identificar nuevas fuentes de resistencia. Este es un esquema un poco diferente solo para el trabajo en resistencia a virus, ¿no? Eh, Ok, entonces, pero dentro del desarrollo de estas poblaciones, hemos mencionado desde el inicio de cruzamientos, pues existen dos tipos de cruzamientos, ¿verdad? En el pasado, el programa de mejoramiento, por ejemplo, el mismo SIP, inició con policruzas o policruzamientos a campo abierto, ¿no? Y ambos tienen sus ventajas o desventajas, pero al final podemos decir cuáles de estas, por qué es que usamos, por ejemplo, hoy en día las cruzas dirigidas, ¿no? Porque aquí tenemos conocimiento, los dos parentales, obviamente, mientras que aquí solo conocemos un parental. En las cruzas dirigidas, la descendencia son hermanos completos, obviamente, menos variación aparentemente dentro de cada familia, pero si hacemos más combinaciones diferentes, la variación de la población crece. Mientras que una policruza, aparentemente, siendo descendencia de medios hermanos, hay una mayor variación genética, porque hay una recombinación total, pero esto es producida pues por los polinizadores, ¿verdad? Por vectores que hacen la polinización. Eh, Tenemos mayor variación genética entre familias, por supuesto, dependiendo, como decía, la cantidad de cruzas que hagamos nosotros, mientras que aquí hay una menor variación entre ellas porque no sabemos si el mismo parental masculino estuvo polinizando, ¿verdad?, a la mayoría de flores o de las plantas femeninas, por llamarlo de esa manera. Entonces, en términos prácticos, las policruzas, estas ponemos los genotipos a campo abierto y dejamos que los insectos hagan el trabajo. Pero en las cruzas dirigidas nosotros seleccionamos los parentales porque tenemos un conocimiento previo de cada uno de ellos, de las características de cada uno de ellos, de las instancias genéticas, de dónde vienen ellos genéticamente y qué queremos obtener. Entonces, y nosotros dirigimos los cruzamientos en sentidos directos, recíprocos, ¿no? Si es necesario, entonces nosotros diseñamos y sabemos qué estamos buscando. Aquí es un poco más aleatorio, por llamarlo así, pero también va a depender, por ejemplo, si
solo tenemos un progenitor que está floreando en ese momento, o un masculino, por decir así, aunque vamos a recoger semilla de todos, pero si tuviéramos aquí una planta que tiene cierto porcentaje de autofecundación, no sabemos si la semilla que estamos cosechando probablemente venga de autofecundación, ¿no? Una estrategia es usar las plantas que sean autoincompatibles, ¿verdad? Y ponerlas a recombinar en campo. Pero esto en algunos casos puede tener utilidad, pero cuando queremos hacer un mejoramiento controlado, entonces todos los programas se han inclinado en los últimos años, las últimas décadas, a un control de la variación genética, ¿no? Mediante las cruzas dirigidas. Eh, y bien, bueno, eh, finalizando, digo, esta primera parte que queríamos hablar un poco de los principios del mejoramiento. Como líneas de mejoramiento, no sé si es el término correcto, pero como estrategia, como objetivo, siempre esto va a depender del país, de la región, de acuerdo al mercado, las necesidades, clima, ¿verdad? Presión de enfermedades o requerimientos del mercado o de la industria, ¿no? Las diferentes líneas, cómo es que podemos diseñar, buscar nuestro germoplasma y pensar qué queremos desarrollar, ¿no? En camote, la variabilidad es tremenda, como le decía, para mercado, para consumo, para industria. Vamos desde los anaranjados, blancos, amarillos, rojos, para colorantes naturales, ¿verdad? Entonces, que de acuerdo al color, teníamos inicialmente poblaciones solo anaranjado, solo blancos y solo morados, y empezamos a desarrollar, a trabajar en base a ellas, ¿no? Gran parte a donde, por ejemplo, se enfocó casi todo el esfuerzo fue en material anaranjado, porque aquí estaba la prioridad por el aporte de la provitamina A, ¿verdad? Y luego en los últimos años se empezó a trabajar aquí porque hay otra demanda por el tema antioxidantes, por el tema de salud y la industria, ¿no? Y en el pasado se inició muy fuerte acá en el tema de camote para alto contenido de almidón, para producción de harina por el almidón, ¿no? Entonces, las líneas o los trabajos de un programa de mejoramiento tienen que estar enfocados de acuerdo a los intereses, ¿verdad? Que tenga como país o como región y el germoplasma disponibles con la que se tenga, ¿no? Ahora, sin embargo, también dentro de las poblaciones tenemos que pensar en las enfermedades, ¿verdad? En los enemigos que tenemos como todo cultivo. Y las enfermedades en el camote hay algunas que son más importantes que otras. Pero sin embargo, sabemos, lo que trabajamos en el cultivo, que el camote, si los comparamos con otros cultivos, es un cultivo pues muy resiliente, es un cultivo de una gran adaptación a condiciones climáticas desfavorables, ¿verdad? Podemos cultivar camote en condiciones muy desfavorables que otros cultivos normalmente no podríamos cultivar. Yo le pregunto si es posible, hablo en la realidad peruana, si sembramos papa en la costa, sin una aplicación no cosechamos papa, pero sí usted puede cosechar camote, ¿no? Obviamente, si tenemos una semilla virosa, enferma, probablemente los rendimientos van a ser bajos, pero usted va a cosechar como en otros cultivos, ¿no? Entonces, y aquí depende mucho, hablaremos más adelante de la importancia del manejo de la calidad de la semilla o de variedades tolerantes, ¿no? Y cómo son las estrategias para mantener, digamos, una semilla de buena calidad. Aquí, aquí vemos un ejemplo muy bonito cómo se puede diferenciar una planta susceptible, un genotipo, perdón, susceptible versus genotipos tolerantes. Hablamos tolerante porque no tenemos que hacer muchas pruebas para hacer que esté resistente, completamente inmune al virus. Pero, por ejemplo, estas son materiales de una misma población, con las mismas veces que han sido sometidas a ensayos de campo, multiplicado de la misma forma, y como uno de ellos, la presión de virus uniforme para todos, pero podemos ver un genotipo, cómo es que es afectado grandemente por el virus, una susceptibilidad total al complejo viral del camote, mientras que miren, los vecinos sin aplicación de controladores de vectores, las plantas están completamente saludables y tenemos plantas infectadas. Pero también tenemos otros problemas en camote, como gorgojo en Centroamérica, en zonas secas, la presión es alta de gorgojo, de nemátodo, pero aquí este problema yo diría casi está resuelto porque la, la frecuencia de resistencia para nematodos es muy alta y es posible, es muy fácil seleccionar parentales resistentes a nematodos y esto, digamos, no es un problema, ¿no? Porque esto se ha podido superar seleccionando parentales resistentes, pero hasta hoy en día hay unos trabajos
extraordinarios que hace el programa de mejoramiento que se hace en Cuba con el doctor Morales acerca de los estudios que vienen, a los avances que vienen teniendo en el mejoramiento de la selección de materiales para resistencia o identificación de materiales promisorios excelentes para la resistencia a gorgojo, ¿no? Entonces, pero es para lo que menos se ha avanzado. Hoy en día hay un centro que es muy bueno saberlo, que trabaja muchísimo en el mejoramiento de camote y viene teniendo grandes avances en el tema de resistencia a gorgojo. Esto para cerrar como una idea que en el mejoramiento tenemos que combinar rendimiento, calidad, resistencia, englobar todo en una estrategia viable, accesible, que depende de los recursos con los que contemos, germoplasma, personal calificado, ¿verdad? E infraestructura, ¿verdad? Que todo suma para poder iniciar un programa que sea, pues, que tenga posibilidades de éxito en el cultivo, ¿no? Con esto, quiero darle las gracias por su amable atención y algunas dudas y consultas podamos responder gustosamente. Este es un ejemplo de que algunas variedades o algunos genotipos pueden producir muchísima flor sin necesidad de inducción a condiciones naturales, pero estos genotipos son muy raros de encontrar en una población, pero aquí se los muestro. Y muchas gracias nuevamente por su atención. Federico, Muchas, muchas muchas gracias, gracias. doctor. Excelente charla, muy, muy, muy completa. Quisiera que de pronto, si puede volverse al esquema de mejoramiento que mostró de los híbridos, y de pronto pudiéramos ir un poquito más en detalle ahí, exacto. En esos A1 y B1, más o menos cuánto era la cantidad de híbridos o de material que usted empezaba a cruzar, y a medida que avanzaba a los A2, B2, A3, B3, cuál era el criterio de selección, si evaluaba el Specific Combining Ability, la habilidad específica de estos híbridos, y si de pronto cuando avanzaba hacía más cantidad de cruzas por híbridos, ya que pues eran menos individuos, o cómo manejaba usted. Excelente. Bueno, pero en la próxima presentación ojalá tenga usted el tiempo y le pueda mostrar los gráficos, cómo fueron el manejo. Pero le voy contando, ¿no? Aquí partimos con más o menos estas poblaciones, una primera población. Para llegar acá, una de estas poblaciones se partieron de más o menos, esto vino una combinación de germoplasma de materiales de diferentes orígenes africanos, asiáticos, peruanos, más o menos 12.000 genotipos de unas combinaciones factoriales, todas las combinaciones posibles. De aquí se seleccionaron más o menos 31 parentales, 31 genotipos, y aquí vi una población de más o menos 5.000 genotipos, 4.800, algo más o menos, seleccionamos 41 genotipos iniciales acá. Fue nuestra población base, población A y población B. Ahí hicimos las primeras cruzas, estas fueron cruzas factoriales. Aquí generamos una población de 6.000, casi 7.000 genotipos, más o menos 230 familias, de las cuales se seleccionaron materiales, se evaluaron las familias, ¿verdad? Y a partir de esas, eh, recurrimos otra vez, regresamos a los parentales a seleccionar los mejores parentales, que tuvimos las mejores combinaciones acá, y estas las recombinamos, pero por un cruzamiento dialélico, todas contra todas, una recombinación intrapoblacional, intrapool genética acá y a este nivel. Ahora, ¿cuántos genotipos evaluamos aquí? Más o menos 40 genotipos por familia. Y aquí una pregunta bien interesante. ¿Cuánto es el límite? Por ejemplo, hablamos acá 100 genotipos, 200 genotipos o 10 genotipos. ¿Dónde está? Es un hexaploide, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar teóricamente cuánto tendríamos que evaluar los genotipos, ¿verdad? La segregación es muy alta y muy grande, ¿no? Pero aquí partimos con una cantidad media de genotipos para poder encontrar una representación, digamos, ¿no? De la familia y una identidad por familia y poder compararlas entre todas ellas. De aquí esos parentales no fueron los 41, fueron menos, ya de 41, no fueron los 31, pero fueron más de 20, más o menos 20. Recombinamos a una población grande acá, aquí fueron más o menos como, fueron algo de 3.000, 4.000 genotipos en ambos casos, que se evaluaron igual
en dos ambientes, en dos campañas de selección, en dos condiciones diferentes para seleccionar los mejores genotipos que servirían como los nuevos parentales, ¿no? Ahora, los criterios justamente aquí, en esta población específica, fueron rendimiento, materia seca, precocidad, calidad culinaria, sabor, textura, ausencia de fibras, etcétera, etcétera, en ambos lados. Pero las características eran diferentes. Mayor contenido de materia seca, plantas de mayor porte, más rústicas, más robustas, mayor tolerancia a virus y material acá un poco más susceptible, pero de mayor calidad, forma, como podemos ver, y otras características. Y aquí en la población híbrida, esta continuaron ciclos de selección para variedad, que se obtuvieron materiales de ahí y se mandaron clones, que fueron variedades en otros lugares, y se continúa acá en una siguiente población. Y aquí se hace nuevamente, se selecciona los parentales y otra vez por cruzamientos factoriales para generar la población 2 manteniendo casi el número de genotipos por familia, casi la misma combinación. Aquí fueron más o menos 20 y 20 que se combinaron en unas cruzas factoriales, manteniendo la variancia genética es importante entre las dos para saber que estamos todavía manteniendo, no estamos estrechando la variación genética porque es importante. En muchos programas y en muchos cultivos, por ejemplo, cuando usted cruza el más bonito con este, con el otro, perdemos y estamos cruzando en algún momento con el hijo, con el nieto, con el bisnieto, ¿verdad? Y estamos estrechando la variación genética y tenemos en un momento, digamos, un problema que acortamos la variabilidad y no conseguimos ganancia. Por lo menos hasta el segundo ciclo se mantiene la variabilidad genética, ¿verdad? Y la respuesta aquí, en esta segunda población, fue todavía muy buena, pero vamos fijando ya características, ¿verdad? Aquí ya vamos fijando más características de interés que nosotros quisiéramos. Entonces, en base a su pregunta, lo importante es cuidar de no estrechar la variación genética en las poblaciones bases, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿no? Y luego vamos a aprovechar, porque estos no lo vamos a utilizar como parentales. Ahora, por supuesto que se podría, porque el camote es una hexaploide y usted todavía cruza dos hermanos acá, seguramente la segregación va a tener, lo hemos visto, clones todavía muy buenos, ¿no? Pero partimos de una estrategia, de un principio, ¿no? Por supuesto, como les decía, que de aquí también podemos tener variedades, ¿no? Y lo hemos tenido, de hecho, ¿no? Pero entonces, importante es que si usted parte, y estoy repitiendo mucho esto, pero es mantener un programa digamos, estable, sostenible en el tiempo, no acortar la variación genética que es importante, ¿no? Muchas gracias, doctor. En el chat tenemos una pregunta que me gustaría se la voy a leer. Dice, si tenemos una planta sana y se contamina de virosis, ¿qué probabilidad hay que la raíz no esté contaminada? Saludos desde Comayagua, Honduras. Excelente pregunta. Y le voy a decir lo que hemos observado. En la mayoría de los casos, una planta virosa, cuando hacemos brotar la raíz, también la planta crece con los síntomas de virus. En algunos casos, aparentemente, hemos hecho brotar y la planta está limpia, pero en la mayoría de los casos, se los puedo asegurar que la transmisión de virus va a la raíz reservante y usted va a tener una planta también infectada con virus. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya abrimos el espacio de preguntas. Una otra pregunta de los participantes para el doctor. Ok. Si no hay más preguntas, de mi parte, agradecerles un montón por haber participado. Recordarles que este es el primero de 4 webinars que vamos a tener. Hoy apenas era la primera parte, la introducción. Hay acá algunos comentarios como, vamos a ver, esperamos ahondar más específico en métodos de mejoramiento en próximas ponencias. Vamos a trabajar en eso, don Arnold José. Como bien lo decía el doctor, es el primer webinar, la introducción al mejoramiento, que a título personal me ha parecido magnífico.
y esperamos pues contar con su participación. De igual manera vamos a estar compartiendo los enlaces y agradecemos si lo pueden también compartir con otros. El objetivo principal de este proyecto es el establecimiento de una red regional, que lo iniciamos 4 países, más el apoyo de la Universidad de Florida en Estados Unidos, pero efectivamente creemos en el potencial que tiene el cultivo y las posibilidades de que otros países, otros miembros, otras regiones, otros investigadores o productores se puedan sumar y ir desarrollando algo bastante interesante con el objetivo de ayudar a los diversos sectores de la población, desde lo más básico hasta la comercialización más compleja. Entonces, tengo otros comentarios acá. Te mandan saludos, excelente presentación. Isabel Ainyosa. Y don Martín dice, respecto a la autocompatibilidad, ¿cuentan con muchos genotipos? Depende, esto depende mucho del material. Hay en población o son familias que podemos tener una presencia alta de autocompatibilidad, pero también de autoincompatibilidad. Esto va a depender mucho del material y la población, ¿no? Pero es bastante frecuente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pregunta doña Reina, ¿cuándo será el próximo encuentro? Saludos desde República Dominicana. El próximo viernes. Van a ser de acá hasta el 14, si no me equivoco. Fue la fecha que dimos, hasta el 14 de noviembre. Entonces va a ser todos los viernes a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica, a la misma hora. Entonces, esperamos seguir, porque esta es como la primera de cuatro clases magistrales que vamos a tener. Y como decía, el objetivo es intercambiar conocimiento y de aprender. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, tal vez Federico, algunas palabras Sí, para ir muchas cerrando. gracias sí, muchas gracias por las preguntas, los saludos de algunos amigos en el chat también. Sí, vamos a continuar ahondando más. Esto fue efectivamente, para tener una idea, con puntos claves en el tema del cultivo, consideraciones que iremos detallando más en la medida que avanzamos, como trataremos de abordar la mayor cantidad de aspectos del mejoramiento de camote. Y así es que agradecido una vez más por su presencia y contar con ustedes, ¿no? Y su interés en el cultivo. Muchas gracias y muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, como decían por ahí. Saludos. Se puede encender la cámara para tomar unas capturas para Ah, evidencia. ok, que si pueden activar las cámaras para tomar unas fotitos de captura. Muchísimas gracias. Sí, y así tenemos el gusto de ver a algunos conocidos también. Entonces, Sí, por ahí. porque somos varios, tenemos 3 ventanas, entonces. Ok, perfecto. Saludos, doctor Federico, desde Juticalpa. Don Nual, un gusto saludarlo. Qué gusto, gracias por su presencia. Usted manda, Karen. Un ratito más, permítame. Allá, allá veo a Karen, Inge Salgado, se duerme. Saludos. Es que el ingeniero Wilson no sabe que el doctor Federico estuvo en la estación experimental, La Ah, Concepción.
donde probó la mejor carne, dice él. La mejor hasta el Ah, día de ¿verdad? hoy y no creo que alguna la supere, estimado Noval. Ah, pucha, qué bueno, hombre. Por Entonces supuesto él, que sí. me imagino que él sabe de la evaluación, ingeniero Núbal, de las líneas de camote de acá, ¿verdad? Me imagino que él está al tanto de todo eso. Claro que sí. Don Noval hizo un excelente trabajo con los primeros clones introducidos y con unos resultados excelentes en rendimiento en la zona de Olancho. Ya, gracias. Bueno, un gusto y que tengan un feliz fin de semana porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, saludos cordiales. Muchas gracias. Saludos, excelente fin de semana a Oye, todos. Y ojalá pero nos podamos ver la siguiente ya sesión. Saludos, saludos. Un llegando a los abrazo desde 40 ya ni Olancho, lo sabe, dice. doctor. Un abrazo desde Olancho. Saludos a todos. Paso, Noval. Que esté muy bien.